Hola, ¿qué tal amigos de Poker Sports? ¿Cómo están? Recién, antes de ponerme a grabar, a hacer este video, me puse a hacer un poco de memoria y de números y a mirar un poco también cómo y por qué en realidad se termina dando la llegada de Carlos Tevez a Independiente, y no yéndonos tan atrás en realidad, o no para detenernos mucho, pero sí tratar de explicarle, de buscar una explicación a por qué Independiente juega como juega, o mejor dicho, por qué Independiente no encuentra el funcionamiento. Me acordaba de una conferencia de prensa que había dado Eduardo Domínguez, tiempo más atrás todavía, en el que él, siendo entrenador de Independiente, lógicamente dijo que el rojo era un electrocardiograma constante. Y me parece que hasta el día de hoy esa frase del Barba aplica perfectamente. Independiente sigue siendo todavía ese electrocardiograma que definió Eduardo Domínguez, con picos altos, como tal vez el partido ante Argentinos Juniors, ni hablar del partido contra River, que termina empatado 1-1. Eh, y si me apuran también, yo creo que también en el clásico contra Racing, en la fecha 7, que lógicamente Independiente lo termina perdiendo, pero lo pierde más que nada, me parece, por un error, grosero error defensivo. Eh, pero en líneas generales había jugado bien Independiente, lo había controlado bastante a Racing. Eh, Sigue siendo ese electrocardiograma. Y pensaba también, y lo, lo entrelazaba un poco, lo mixeaba un poco también con una declaración que muchas veces tiene Carlos Tevez en conferencias de prensa, que cuando se lo cuestiona a Tevez por algún funcionamiento, y cuando Tevez, que también es de sangre caliente y que si hay algo que para mí tiene bueno es que habla sin cassette, a veces se pasa a rosca, está claro, pero yo le valoro por lo menos esa franqueza y eso de no ponerse el cassette y el discurso de entrenador, de buscar excusas, y más de una vez ha respondido a algún colega eh, que para ver cómo estamos hoy también hay que comparar cómo estábamos antes. ¿Y cómo estábamos antes? Ya todos lo sabemos. Tevez llega a Independiente más o menos para fin de agosto del año pasado, fin de 2020, fin de agosto de 2023. Eh, y termina llegando sin ser el plan A, ni de la dirigencia, que buscó otros primero, y mucho menos de los hinchas, que lo miraban de reojo. Algunos por su pasado y su conexión lógica con Boca. Otros, y ahí sí yo me paro en esta vereda, considerábamos tal vez, que no era el entrenador apropiado para ese momento de Independiente, en donde el rojo estaba recontra comprometido con el descenso. Y sin embargo Tevez dio una buena sorpresa, llegó, hizo jugar prolijo al equipo, lo acomodó un poco, como se dice, ¿no? Puso la heladera en la cocina, el inodoro en el baño, digo, no probó cosas raras, encontró un equipo sólido, levantó niveles individuales notoriamente. Rey, que venía atajando bien, empezó a atajar aún mejor, quien es para mí hoy el mejor arquero del país sin ninguna duda, Rodrigo Rey. A Marconi lo recuperó totalmente, estamos viendo tal vez una de las mejores versiones de Iván Marconi junto con la de Lanús, tal vez, que es donde lógicamente era más joven, eh, y algo de Arsenal, pero para mí hoy es un referente lógicamente, pero una pieza importantísima en Independiente, Iván Marcone. Bueno, mismo Canelo terminó siendo uno de los mejores jugadores de Independiente en el 2023, más allá lógicamente del gol a Racing y de toda esa chicana de la Serie G. Futbolísticamente Canelo era una solución para el equipo. Hoy no lo encuentra. Vamos en ese electrocardiograma, los puntos altos del equipo en general y los puntos altos y bajos de los futbolistas en general. Digo, no me quiero detener en ninguno puntual, pues seguramente alguno me olvido, pero está claro a dónde apunto. Mercado de pases de por medio, bueno, termina salvando Tevez a Independiente. Mercado de pases de por medio, y dijimos, bueno, si Tevez hasta acá con, con nada o con lo que había se arregló, ahora con un mercado de pases de por medio, bueno, el equipo
va a competir, va a estar mejor. Un equipo que, a ver, hoy está sexto, tiene 18 puntos, está cerca todavía del pelotón, está fuera lógicamente, pero está a 1 de Talleres, que está cuarto en la zona A, y algunos puntos más de River, que está de River Argentinos, que ambos tienen 21, es decir, todavía tiene 3 partidos. Para mí los rivales son medianamente accesibles. Digo, tiene que jugar la próxima fecha local con Atlético Tucumán, está obligado a ganar Independiente. Atlético Tucumán está último y atraviesa un mal momento. De hecho, no ha ganado todavía, si no me equivoco, en el torneo no ha ganado todavía Atlético Tucumán. Está obligadísimo Independiente a quedarse con los 3 puntos, pero nos meteremos con eso un poquito más adelante. Decía, y creo que el punto más importante es que Independiente juega solo torneo local, no tiene otra obligación. Desgraciadamente para los hinchas de Independiente no juega Copa, ni Sudamericana, ni mucho menos Libertadores. Entonces es una obligación para el rojo, por lo menos, llegar a instancias finales de la Copa de la Liga, como mínimo. Y ni hablar también de la Copa Argentina. Pero como mínimo, y lo que le importa al hincha Independiente, es lógicamente volver a tener un torneo local, en este caso ganar la Copa de la Liga, o yo creo que como mínimo llegar a la final. Después en la final puede pasar cualquier cosa, pero como mínimo tiene que estar en la final. Me parece que lo que preocupa más allá de ese número que son los puntos y dónde está en la tabla, es ese funcionamiento, que no lo termina de encontrar. Y que decía recién, mercado de pases de por medio, imaginaba que Independiente, Tevez iba a mejorar a Independiente con ese mercado de pases, y no fue así. Es cierto que tal vez donde más foco puso para reforzar, primero fue en el 9 se trajo a Ábalos, un gran acierto, independientemente de que recién tenga un solo gol, y de que por momentos para mí el rojo abusa mucho de tener un buen delantero como él, que te baja todas y te pelea todas, y usa eso tal vez ya como un abuso y no como un recurso, esto de tirarle pelotazos a Ábalos todo el tiempo. En lugar de nutrirlo, pretenden que Ábalos juegue para el equipo. Bueno, ese para mí es un gran error conceptual. No sé si de Tevez, no sé si de los compañeros, no sé si de la desesperación del partido, de no nos está saliendo ninguna, y bueno, tirámosla al 9 para que la aguante y vemos qué hacemos. Pero está claro que Ábalos está muy bien traído. No sé cuánto hace que Independiente no tiene un centro delantero, tal vez con la jerarquía y el presente de Gabriel Ábalos. Después, el contrapunto, el defensor central. Tevez insistió mucho por un 2. Y no un 2, pidió al Cali izquierdo 2. No se pudo, pidió a Alan Franco. El Cali, por una opción de familia y personal, no quiso volver a Argentina. Es respetable de alguna manera. Alan Franco parecía que San Pablo lo largaba porque había algún problema con el técnico que no lo iba a tener en cuenta. Finalmente ese técnico se fue, vino otro que lo empezó a considerar, y por eso Alan Franco todavía no ha vuelto o sigue en Brasil. Y después nombres que no se entienden. Y acá sí es imposible no caerle a Tevez. Digo, la llegada de Johnny Quiñones, que puede llegar a ser el nuevo Pogba, no lo sé, pero no muestra cualidades para por lo menos jugar en la primera de Independiente. De local no lo pueden poner porque lo chiflan antes de entrar. Está muy cuestionado. Entonces me parece que ahí hubo un gran desacierto del entrenador. Y el otro punto que se le machaca a Carlos Tevez, ¿qué pasa con los juveniles, no? ¿Qué pasa con los pibes? ¿Qué pasa con Santi Hidalgo, que por estas horas todavía también se está negociando a ver una posible extensión de contrato, una renovación? ¿Qué pasa con Santi López, que se retrasó todo por justamente no estaba renovando su contrato? Tevez, en esto yo le doy la derecha, me parece bien lo que hizo Independiente, Tevez y los dirigentes, todos en ese combo de: si no renovás el contrato no te vamos a prestar la camiseta. Eso me pareció bien. Ahora Santi López ya renovó el contrato hace un mes. Necesitaba ponerse un poco mejor físicamente. Digo, nadie está pidiendo a Santi López sea titular mañana, pero sí tenerlo más en cuenta. Es cierto, contra Riestra concentró, volvió a concentrar. Pero me parece que esto que hizo muy bien Tevez en Central para mí, de potenciar pibes como Buenanote, por ejemplo, no sé por qué no lo hace en Independiente. Tal vez no terminan de convencerlo. La verdad es que es raro. Javier Ruiz, un partido juega o entra desde el banco como primer variante, como primer cambio, y al otro partido tal vez ni siquiera concentra, o ni siquiera va al banco, tal vez concentra pero queda fuera del banco. Son extrañas algunas decisiones de Tevez.
¿Tiene esto que ver puntualmente, estas pequeñas decisiones, con el funcionamiento del equipo? Yo creo que no directamente, pero genera una cierta confusión, yo creo que en los futbolistas y una cierta irritación en cuanto a los hinchas. De que obviamente los hinchas siempre van a querer que jueguen los pibes, porque son patrimonio tuyo, son del club, los tenés ahí, no te cuestan $1 millón como salió, por ejemplo, Johnny Quiñones, con quien no tengo nada personal, pero digo, Johnny Quiñones es mucho más que Javier Ruiz, por ejemplo, o que el Chino Atencio, que se tuvo que ir a préstamo a Central Córdoba, ya lo tenías ahí, estaba aprobado. Entiendo que hay cuestiones más íntimas que algunas nosotros por ahí, dando puertas para adentro como periodistas, algunas las conocemos, nos enteramos, nos llegan, otras seguramente no. Digo, la gente no tiene por qué saber esto, pero digo, sacando estas cuestiones que son extrafutbolísticas de alguna manera. Eh, Johnny Quiñones era mucho más, es mucho más que Atencio, es mucho más que Ruiz. Digo, ahora Quiñones no juega mucho, porque primero, lógicamente, se ha dado cuenta a Tevez que el rendimiento no era el mejor del ecuatoriano, y segundo, que en el Libertadores de América no lo puede poner. Como le ha pasado también a otros entrenadores. Digo, yo he visto silbidos a Pancho Silva antes que entre. Eh, Otros tiempos. No es cuestión de pegarle a Quiñones, es cuestión de las decisiones, que me parece que después sí hacen un poquito esa suma al todo general. Y por último, algo breve que quiero cerrar, y esto me parece, o esto es más para los dirigentes, y me parece cierto desacierto justamente en cuanto al timing, y me parece que tienen poco tacto para con el hincha y para con el presente de lo que vive la gente. Primero, que no paran de aumentar la cuota todos los meses. Es cierto que todo aumenta en este país, pero digo, tirale un centro al hincha. Tirale un centro al hincha. Hace 10 meses, 8 meses, te juntó $3 millones y pico para pagar la deuda de la México que no le correspondía, cuando ellos mismos en campaña habían dicho que tenían proyecto a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, que apenas asumieran iban a viajar a México, cosa que pasó, pero digo, la solución la terminó poniendo otra vez el socio de Independiente. Y esto de la Noche del Rey, a mí me parece una gran idea, pero hecha en un momento totalmente desacertado, con un equipo que no termina de contagiar, que no termina de entusiasmar. Digo, el hincha de Independiente hoy no está feliz, no está contento, no tiene ganas de un cumpleañitos como este. Digo, me parece una buena idea, yo siempre quise que se haga algo así, y de hecho yo voy a estar el sábado, pero para empezar, la entrada más barata salía casi 10.000 pesos. Una familia tipo, o un papá con el hijo, con la mujer, con la esposa, con la señora, si tiene que pagar eso a fin de mes, sumado a la cuota de socio, me parece una exageración y me parece muy poco tacto de parte de la dirigencia. Entiendo, supongo, que están queriendo usar esta fecha, lógicamente, porque no hay fecha, porque hay fecha FIFA y porque no hay, lógicamente, torneo y la cancha, lógicamente, no se usa. Entiendo por qué este fin de semana. Me parece que se podría haber dejado para más adelante, se podría haber dejado para, tal vez para cuando termine el campeonato, se podría haber dejado como lo usan la noche amarilla en el Barcelona de Ecuador, que es para presentar los refuerzos. Digo, lo podrías haber hecho antes, en donde venías de un Tevez que salvó el equipo del descenso, y con jugadores que llegaron, eh, no sé, hacerlo a modo de presentación. Entiendo esto de querer aprovechar que el Kun Agüero se está volviendo a acercar a Independiente y habla de Independiente y se pone del lado de Independiente criticando las decisiones arbitrales y le pega a Beligoy. Comprendo que están queriendo aprovechar un poco esa movida mediática que tiene el Kun. Me pone feliz que el Kun Agüero se acerque a Independiente. Yo soy de los que le abren la puerta porque me parece que no, para mí no es ídolo del rojo, pero me parece que es muy saludable que un embajador, tal vez el mejor jugador que salió de las inferiores del club, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, nada, quiera volver y quiera aportar desde el lado que sea. Está claro que su negocio está muy mal visto por el hincha, por el lado del negocio que representa esto, lo comprendo, y por eso marcaba o comenzaba diciendo esto de me parece muy desacertada la decisión de la dirigencia de hacerlo en este momento,
en este momento del país, en este momento en el que no paran de aumentarle la cuota al socio, que encima le quieran sacar 10, 15, 20, 30, 40 o 50 lucas más arriba con esta fiestita que me parece que no era el momento de hacerlo. Tal vez sí a futuro, tal vez por ahí incluso antes, pero está, me parece, llegando en un momento muy desacertado esto de la noche del rey. Veremos qué sucede, veremos qué pasa. Será la vuelta, entre otros tantos grandes nombres de Independiente. El primero de ellos es Ricardo Enrique Bocchini, sin ninguna duda, pero va a haber para mí una cierta atmósfera especial cuando se lo presente a Ariel Holland. Veremos cómo lo reciben los hinchas. Para mí divide aguas, para mí muchos lo aman y muchos lo odian al último técnico que sacó campeón en Independiente y jugando un fútbol de altísimo nivel. Después lamentablemente se terminó para mí mancando con algunas decisiones personales o bueno, decisiones que tomó, pero veremos cómo lo recibe en todo caso la gente de Independiente. En cuanto al equipo y en cuanto a lo que se le viene al rojo, en esto de volver a, o por lo menos intentar encontrar ese funcionamiento, todavía lógicamente sin día y hora a confirmar, va a recibir Atlético Tucumán, después lo visita Banfield y va a terminar el último partido de la fecha 14 de la zona A buscando la clasificación, o tal vez ya clasificado, veremos cómo dan los números, pero ante un durísimo rival como Talleres que ya le complicó mucho justamente la Copa de la Liga anterior, en donde el rojo no se pudo traer un buen resultado de Córdoba aquella vez. Central había sacado sí un resultado positivo y se terminó metiendo ahí por una mínima diferencia el canalla, que después lógicamente terminó siendo el campeón. Les agradezco a todos este ratito y nos estaremos reencontrando. Chao.